la opción correcta. ¿Cómo se dice en quechua esta palabra? ¿Cómo se dice persona en quechua? Pueden ir comentando, inciso A, inciso B, inciso C. Vamos a tomarnos un cierto tiempo y luego cambiamos otra pregunta. Tenemos para esta noche 25 preguntas sobre adjetivos calificativos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahora tenemos inciso B. ¿Quiénes dicen alguna otra opción? Inciso B. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Inciso B. Inciso A. Bien. La respuesta correcta es, vamos a ir iniciando, inciso B. Pero ¿qué es lo que significa las otras palabras? También vamos a aprender eso. La intención de este live es poder aprender las palabras que están también como opción para poder responder. Más y amigo, muy bien. ¿Qué más? Entonces, no solo yo voy a enseñar, sino que también ustedes pueden enseñar a las personas que están en el directo. ¿Está bien? Más y también puede ser amigo. ¿Qué más puede ser? Compañero, muy bien, también puede ser. Entonces, les voy a pedir una cosa. A partir de ahora voy a tratar de hacer esta modalidad para poder aprender quechua. Ya, me interesa mucho poder enseñar quechua. Así es que ustedes me van a ayudar también a poder enseñar a las personas que saben. Bien, entonces, más y también puede ser compañero, puede ser amigo. ¿Ya? Luego, Hari. El inciso C. Hari es hombre, muy bien. Perfecto. Bien, vamos a cambiar de pregunta, ¿está bien? Tenemos exactamente 25 preguntas para poder responder esta noche. Y lo que vamos a hacer también es lo siguiente. Vamos a aprender una persona. Persona, ¿cómo se dice? Runa. La gente que no sabe, bueno, también persona o gente es runa. ¿Ya? Vayan anotando las personas que no saben de estas palabras, porque vamos a aprender a no solamente conocer ciertas palabras. Esta noche es de adjetivos calificativos. ¿Está bien? ¿Cómo podemos calificar a cierta persona? Entonces decimos, primero, persona, anotamos eso. Persona se traduce en castellano a quechua, a runa. Anotamos eso. Cambiamos de opción. Cambiamos de palabra. Ya saben, ¿verdad? Hari, hombre. Masi, amigo, compañero. Y persona es runa. Vamos con la siguiente palabra. Voy a ir anotando en la pizarra los incisos. Es un color, por si acaso. ¡Listo! Ya tenemos. Se nos ha caído el wilfito. Bien. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien, John. John es el que está participando más. Vamos. ¿Con cuál más? ¿Cuál es la opción correcta? Inciso B, dice. Otros dicen inciso A. ¿Ves? Me parece una manera divertida de poder aprender, así es que vamos. Yana, inciso A. ¿Todos estamos de acuerdo con inciso A? Muy bien. Perfecto, tenemos inciso A. Ganador, inciso A. Entonces, color negro es inciso A. Ahora, vamos a hacer también lo siguiente. Las personas que quieren seguir participando en los comentarios pueden ir haciendo incluso oraciones. Por ejemplo, con negro, ¿qué puedo hacer? Hace rato hemos dicho persona es runa, ¿verdad? Yana runa, podemos decir que es persona negra. Digo, nada que ver, pero ya. No me van a decir racista, ¿no? Ya. Entonces, Yana es negro. Pero Yurak, el inciso B, recuerden que hemos dicho también que no solo vamos a aprender el inciso correcto, sino que las otras palabras igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería Yurak? Yurak es blanco. Muy bien. Inciso C. Inciso C. Inciso C. ¿Qué sería ello? Hay una cosa aquí, también vamos a aprender esto. Esta ahí, lo que ven, en realidad se lee como una, con la vocal E. ¿Por qué? Porque tiene cercanía a esta consonante. ¿Ya?
Así es que a partir de ahora, a ver si es que puedo, todas las noches vamos a tratar de practicar de esta manera. Se lee ello en realidad, pero la escritura es con la I. ¿Está bien? Estamos practicando quechua de la variante sureña de aquí de Bolivia. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Atentos con la siguiente. Vamos con los comentarios. ¿Cuál es la opción correcta? Uya, ya, muy bien. ¿Qué más? Otros dicen Uma. Perdón, sí, me he equivocado. Tienes razón. No, está bien. Pensé que me había equivocado. Vamos, ¿cuál es la opción correcta? Tranquilo, John, tranquilo. Ya, perfecto. Entonces, rostro, o también cara, como lo han dicho algunas personas, es Uya. Vamos anotando, las personas que están en el live, vamos anotando las palabras que nosotros estamos viendo, porque más allá vamos a realizar también oraciones, no solamente conocer como estos adjetivos calificativos, sino que también vamos a hacer oraciones. ¿Está bien? Muchas gracias por las rositas, muchísimas gracias de verdad. La rosa, por ejemplo, ¿de qué color es? Vamos a también aprender a decir eso. Pucatica. ¿A ver? Más allá. Entonces, rostro es Uya. Uma, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha dicho? John ha estado participando mucho. ¿Qué es Uma? Uma, ¿qué es? Cabeza, muy bien. Dainiu. Cabeza, perfecto. Chaki, ¿qué es? No es cerebro, es cabeza. Pie, muy bien. Pero ¿qué decimos? Hay una cosa interesante que pasa en los quechuismos dentro de la lengua castellana. Cuando nos vamos a tomar al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos? Y sus comentarios. ¿Cómo estamos después de ya chaki? Está bien, pero no, esa palabra por si acaso no es esta. Esa palabra, lo que nosotros decimos, estoy de chaki, en realidad es estoy de chaki, que tiene el apóstrofe. No vale confundir, ¿ya? Uno es chaki y el otro es chaki. Esto es lo que deberíamos decir, pero lo que pasa es que hay palabras que muchas veces no lo podemos pronunciar. Por ejemplo, este tipo de consonante es una consonante glotalizada. Seguramente nos recuerdan del avance del colegio, no sé, les ha enseñado, ¿verdad? Entonces, chaki. ¿Ya? También estamos aprendiendo eso. Entonces, chaki, ¿qué es? Hace rato he visto, creo que decían seco, ¿verdad? Entonces es eso, ya estar de sed, más o menos. A eso se refiere, pero es chaki. Sed, ya, también se puede traducir. Por si acaso, las traducciones de quechua a castellano nunca es así totalmente literal y decir, esta palabra es y punto. No, tiene varios. Bien, Uya es rostro, vayan anotando. Pasamos a la siguiente pregunta. Atentos. Malo. ¿Cómo decimos?
una cosa, las personas que saben, no vamos a adelantar por ejemplo, estoy poniendo aquí Sahra y el otro ya está comentando, ya está bien, saben quechua, pero dejemos que la gente también participe, dejemos que la gente también pueda jugar y de esa manera pueda aprender. ¿Está bien? Las personas que saben, tranquilos, tranquilos, claro. Lo que sí pueden hacer, tarea para las personas que saben quechua, hacer oraciones. Si bien saben cuál es el significado de malo, ustedes hagan oraciones con esa, para que la gente también pueda aprender. Por ejemplo, de Sahra, ¿qué podemos decir? Que es malo o malvado, ¿ya? Sahraruna, digamos, ¿vale? Entonces coloco la escritura en quechua, así también la traducción, ¿ya? Eso es lo que van a hacer ustedes, las personas que saben quechua. Y las personas que no saben quechua, participamos eligiendo la opción correcta. Ya, muy bien, entonces, ¿cuál es? Opción A, opción B, opción C. El ahí pues, profe. Gracias, Alex. Pachi. Profe, un piropo en quechua. Más allá vamos a hacer piropos en quechua. Mira esto, por ejemplo, puede ser piropo. No, en realidad no. ¿Saben? El coreanito ese que siempre repite, ¿no? Wakauma, wakauma, wakauma. Inciso A, muy bien. Respuesta correcta, inciso A. Entonces, ¿qué es? Malo, malvado, una persona que es desagradable. ¿Ya? Entonces, es eso. Sahraruna, no es con doble R. ¿Está bien? Sahraruna. Persona malvada. Pero simplemente Sahra es malvado o malo o malvado. Bien. ¿Qué es entonces cacha? ¿Qué es cacha? Inciso A, ya lo tenemos. Ya lo tenemos marcado, lo vamos a marcar así. Un poco más claro. Esta es la respuesta correcta. Bonito, ¿qué más puede ser aparte de bonito? Porque hacha no solamente es bonito. Lindo, muy bien. Bonito. Hermoso. ¿Han visto? Entonces, las palabras que nosotros vemos no solamente tienen un solo significado en quechua, ¿ya? Sino que de hacha podemos decir lindo, hermoso, bello, no sé, cosa que sea en relación a eso, sinónimos que tenga esa palabra. Pero aparte de eso, ¿qué más puede ser? Lo contrario de esta palabra. ¿Qué más puede ser lo contrario de esta palabra? ¿Qué es lo contrario de esta palabra? Si estoy diciendo que es malo, bueno, muy bien. Amigable, agradable. ¿Ya? Entonces, eso también puede ser cacha. Ahora, ¿cómo digo persona agradable o persona buena? Hace rato hemos visto cómo se dice persona, ¿verdad? Las personas que han estado desde un principio. Muchas gracias, Mariori. Pachi, muchísimas gracias. ¿Cómo decimos entonces persona buena? Cacharuna, muy bien. Cacharuna. Cacharunas. Pachi, nikichis, piscunachos. Quitaste ahí. Muchísimas gracias. Ya, cacharuna. Ahora, ¿qué es lo que significa wakauma? Las personas que han visto al coreanito, ¿no ve? ¿Qué es wakauma? El coreanito que estaba enseñando. ¿Qué es wakauma? Wakauma, wakauma. Wakauma, wakauma, dice, ¿no ve? ¿Nadie? ¿Nadie va a decir qué es wakauma? Sé que saben. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es el significado? No solamente vamos a aprender esta es, la palabra que es correcta a la traducción de esta palabra. Mana yachanicho. Muy bien, perfecto. El último video que tengo es eso. No sabemos qué responder. Decimos mana yachanicho. No lo sé. ¿Es de Perú o Bolivia? Bolivia. ¿Ya? Quechua sureño. Pero también, o sea, en este caso, el quechua que nosotros tenemos en Bolivia es más parecido al quechua sureño que tienen Perú. Ya, cabeza es uma. Hace rato también hemos aprendido, por si acaso. ¿Ya? Cabeza es uma. Pero vaca, cabeza de vaca, ya muy bien. Perfecto. Cabeza de vaca es wakauma. Entonces, si alguna vez van a ver el videito del coreano, dice wakauma, wakauma. No sé, la Albertina qué cosa les habrá enseñado. Ya, muy bien. Vamos, pasamos a la siguiente. Anótense, ya, anótense. Salgamos de este live aprendiendo quechua. Salgamos enamorados de nuestra, cultura. Siguiente palabra.
Vamos con los colores, repasemos los colores. Ya, una cosa, no vale, anota una palabra, no vale traducir las personas que saben quechua, ¿ya? Dejemos que otras personas lo vayan a jugar con esto. Aprendamos jugando, porque aprender quechua que sea divertido, que no sea pues aburrido, ¿no? Comenten cuántas personas están aprendiendo quechua, ya sea en alguna institución, normal, universidad. Comenten qué tal es el aprendizaje. Estoy seguro que se duermen, ¿no? Ya, vamos, prohibido traducir. Color amarillo, ¿cómo decimos? Fácil como la vecina, dice. Fácil como mi ex, dice. Color amarillo. Inciso A, inciso A, inciso A, inciso A, muy bien. Inciso A, ya, perfecto. Ya saben, ya, muy bien, ya. Para las personas que están viendo aquí y van a decir, chapero, a ver, Wilfito, ahí dice Keyu. ¿Por qué estás pronunciando Keyu? ¿No ven? Cuando tiene contacto con esta consonante, esta que ven, ¿no ven? Cuando tiene contacto directo, la vocal I y la vocal U cambia de vocal. Entonces, si estoy leyendo Keyu, tiene que ser Keyu. ¿Ya? En Bolivia, claro, en Perú, las personas que son de Perú me van a decir, ah, no, ¿cómo es posible que aquí tenemos un quechua pentavocálico? No, aquí en Bolivia mantenemos dentro de la escritura normalizada. No respeto casi muchas cosas de la escritura normalizada, pero sin embargo, hay ciertas cosas que sí respeto, ¿ya? A veces soy medio rebelde. Bien, entonces es Keyu, la pronunciación es Keyu, escritura Keyu. Muy bien, pasamos a la siguiente palabra. Bueno, vamos a anotar primero, vamos a subrayar la respuesta correcta, que sería Keyu, color amarillo. Anótense, tengan un cuadernito. A partir de ahora, las personas que estamos aquí, yo voy a ser su profe, ustedes van a ser los estudiantes, ¿está bien? Pues van a tener un cuadernito donde vamos a anotar todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, de este live que va a ver, va a durar como 1 hora más o menos, la clase que vamos a tener, una clase divertida, una clase jugando, ¿ya? Vamos, la siguiente palabra. ¿Cuál es el significado del inciso B? Ya, profe, dice. Haría chachi. ¿Sí? ¿Pero qué comes? Estoy comiendo pues, mi coquita, no estoy comiendo, pues. Ya. Muy bien. Keyu. Perfecto. Comer. Comer es verde. Vamos con la siguiente palabra. Ok. Ok. Mi abuela dice que te da cátedra. Claro que sí, tu abuela me puede dar cátedra, no hay problema. ¿Ya? Kuskap si achari chaikuman y risirichiwa y abuelita quita. Plomo, muy bien. Perfecto. Ok, es plomo. Vamos con la siguiente palabra. Tenemos todavía muchos. 25 preguntas para esta noche. 25 palabras para poder aprender en este cuestionario. Quechua quiz para poder aprender. ¿Ya? Y la palabra a traducir es... hilo. ¿Cuál es? Vamos. Inciso A, inciso B, inciso C. Inciso B.
Hilo, ¿cuál es hilo? Milma, dice. Inciso C, dice. Ahora sí nos estamos perdiendo, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Inciso C es el más popular ya. Chala, genial. Me encanta TikTok. ¿Cómo no lo pensé más antes ya? Inciso C. Perfecto, muy bien. Entonces, nos quedamos con inciso D. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, el ganador es inciso C y es Aitu. Decimos Aitu. ¿Ya? ¿Qué dice eso? No entiendo. Vamos a leer. No te preocupes, mi estimado. Inciso A dice Pushka. Inciso B dice Milma. Inciso C dice Aitu. Entonces, ¿qué es la Pushka? Vamos aprendiendo. Compartamos también los conocimientos que nosotros tenemos. Mientras yo voy a estar echando un bolito. ¿Ya? ¿Qué es la Pushka? Ya, la rueca. Muy bien. Perfecto. Entonces, es el aparato con el cual se hace esto, pues, esto de aquí, para los tejidos, para tejer. ¿Cómo se dice tejer? Hilar, muy bien, para poder hilar. ¿Cómo se dice tejer? ¿Qué idioma es? ¿Dónde? ¿De qué país es? De hecho está en muchos países, pero el quechua, diferentes países, variante sureña, quechua boliviano. ¿Está bien? Pero no importa si son de otro país, igual pueden aprender, normal, se puede entender. Hay ciertas variantes. Pero si yo, por ejemplo, si yo hablo con una persona quechua hablante que es de Perú, normal entiendo. Aguana. Como verbo tejer sería away. Bien, vamos con la siguiente palabra. No, esperen. Nos falta todavía. ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? A propósito les voy a decir una cosa. En mi canal de YouTube tengo el último video que he publicado. Es sobre mi abuelita. Es una entrevista a mi abuela sobre los instrumentos que ella utiliza para poder tejer, la vestimenta que ella lleva. ¿Ya? Y me ha contado algo muy, muy triste, de que antes ellos vestían, toda la comunidad vestía así. Pero hoy en día ya no lo hacen. Entonces eso se ha cambiado por la pollera. Actualmente la de las comunidades campesinas lo que hacen es pues llevar la pollera, ¿no ven? Ya no la ainilla, el axu. ¿Ya? Muy bien, entonces la misma es lana. Vamos con la siguiente pregunta. Kaichisi tapuikunawan yacharisunchi, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar a utilizar ya dos palabras. Poquito más vamos a hacer un poco más difícil, ¿ya? Para las personas que saben quechua, tranquilos nomás, ¿ya? Tranquilos nomás. Vamos a dejar que las personas que no saben quechua puedan participar. La intención es que estas personas, las personas que no saben aprender quechua, sepan ya lo que estamos haciendo. Las personas que saben quechua, tranquilos nomás, ¿ya? Ahora, ya les he dicho, la tarea para ustedes es poder hacer oraciones con lo que estamos haciendo. Otro tipo de oraciones. Enseñar mediante sus comentarios. Digo la palabra en quechua, traduzco y las personas que estamos tomando ahí apuntes, ¿ya? Aprendemos ahí. Vamos a tener las personas que recién se han conectado una hojita. Vamos a hacer en directos casi todos los días que yo tenga tiempo, ¿ya? Vamos con la siguiente palabra. Más bien quechua, que no sabe TikTok quechua, pero no lo voy a traducir, pero ustedes lo van a escribir, ¿ya? Y la palabra es... Oh,
Ya. Pucha. Vamos. El inciso, ¿cuál es? Ya luego vamos a hablar de esta, ya. Luego vamos a hablar, tranquilos. ¿Cuál es el inciso correcto? Vamos comentando. ¿Cómo se dice cara negra? Inciso A, inciso B, se los voy a leer, ¿ya? Yanasiki, Yurahuya y Yanauya. Inciso C, por 23, por 20, por 31, por... Muy bien. Estamos de acuerdo todos. Inciso C es el ganador. Yanauya. Ahora sí, vamos a hablar del inciso A, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué es el inciso A? ¿Qué traducción le podemos dar? Ya, tranquilos, tampoco exageren, ¿ya? Porque estoy leyendo comentarios que ni al caso. Ya no huye, ya. Ya no es para que también me digan a mí, ya no huya, tranquilos. Yo sé que soy morenito y todo. Ya valieron. Ya, muy bien. Es que a ustedes les gusta aprender insultos y con eso es lo que se les graba, ¿no ve? Pero no solo vamos a aprender insultos, sino que también vamos a aprender, esta noche por si acaso estamos aprendiendo adjetivos calificativos, ¿ya? Y les he preguntado, ya lo han comentado por ahí más o menos. Ya vamos a tener cuidado igual con los comentarios. Ahora, ¿qué es el inciso B? ¿Qué traducción le damos a eso? Ya no. Ya, está bien, sí, está bien. Yana, la retaguardia, ¿no ve? Muy bien. Vamos. No, perdón. Inciso B. Cara blanca. Uy. Está borracho este Wilfit. Ya. Muy bien. Perfecto. Buena participación. Sé que saben. Se nota que saben. Y las personas... A ver, ¿cuántas personas aquí en este live están... personas que no saben de quechua y que quieren aprender? Comentemos, a ver. Personas que no saben quechua y que quieren aprender. El quechua enseña... Sí, es quechua sureño. Ya, muy bien. Presente. Caipi, vamos a decir caipi. ¿Ya? Aquí. Para decir presente o aquí estoy es caipi. A ver, ¿dónde escribo? Decimos caipi para decir aquí, presente. Ñoca, ñoca. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, nota que hay personas que realmente quieren aprender. Ya, porque, a ver, les cuento una cosa. Yo veo a estudiantes así, a veces vienen a mí y me dicen, ¿sabes qué? No puedo quechua, es mi dolor de cabeza, es mi pesadilla. ¿Por qué? Pucha, mi docente me dice que haga esto, que haga lo otro, y al final no puedo. Ya, caipi, ya, chachi, también vale, muy bien. Vamos con la siguiente. Por cierto, ¿cómo le dicen a esto? ¿Cuál es la palabra que le dan a esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ya, muy bien, sí está bien. Muchas personas han dicho... ¿Estará bien? ¿Qué falta ahí? Enséñame categoría gramatical, ¿ya? Gramática es más complicado, es más para tú y yo aprender ahí a solas. Ahora lo que vamos a hacer es aprender un poco de las palabras para poder calificar, porque por eso son adjetivos calificativos lo que vamos a aprender hoy. El apóstrofo chuspa. Pasamos a la siguiente palabra. Pasamos a la siguiente palabra. No se nos vaya a ir.
¿Cuál es la palabra? Buena mujer. Mujer agradable. Leemos. Inciso A. Millaywarmi. Inciso B. Achawarmi. Inciso C. Achaimilla. ¿Cuál es el inciso correcto? Vamos, comentando. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Hace rato hemos aprendido. Inciso B por 17. Inciso B por 16, por 19. Inciso B, muy bien. Entonces, buena mujer o mujer agradable, también se le puede decir, es... Ya no sale el marcador. Ya. Entonces es el inciso B. Hace rato, para las personas que recién se están conectando, hemos aprendido por si acaso qué es cacha, qué es warmi, y ahora lo que estamos haciendo es mezclar noche de adjetivos calificativos quechua, ¿ya? Bonita mujer también puede ser, y eso también lo hemos dicho, ¿ya? Para las personas que recién se están conectando. Entonces, cacha, ¿qué es cacha? ¿Ya? ¿Qué significado le damos a cacha? Hemos dicho bonito, bonita, hermoso. Eso no tiene género por si acaso, ¿ya? Cacha puede ser para hombre o para mujer. Bonito, bonita. Hermoso, hermosa. No sé, sinónimos de eso. ¿Está bien? Pero aparte de eso de achawarmi, que sea hermosa mujer, mujer bonita, también se refiere a que es una mujer agradable, una mujer buena. ¿Ya? Entonces tiene esos dos significados. Estamos aprendiendo por si acaso, ¿ya? Bien. Vamos a la siguiente. Vamos a traducir, claro, no lo vamos a dejar así. La siguiente palabra, ¿qué es? ¿Qué significado le damos? ¿Cuál es el significado de la primera palabra? Inciso A. Las personas que saben. Recuerden que esto vamos a aprender quechua jugando. No solo soy yo, sino que también ustedes. Leti, muchísimas gracias. Pachi, muchísimas gracias. Pachi, Niki. ¿Qué significado le damos a esto? ¿Qué significado le decimos eso? Millaywarmi. ¿De dónde eres? Yojaja Sucre Yachtamanta, Cani. Bolivia Suyumanta. Niña vení, dice. Millaywarmi. Millay, ¿qué es Millay? Noche de adjetivos calificativos. Millay, ¿qué es Millay? Ya, mala, ¿no? Casi cerca, por ahí más o menos. Hola Will, saludos. Hola, hola, Imenaya, Gualeyachu. Salada mujer, ya, sí, más o menos por ahí. Pero Millay decimos, sobre todo aquí en Bolivia al menos, a una persona que es estéticamente feo, digamos, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Entonces, es eso. Una persona que estéticamente no es bonito, ¿ya? Entonces, Millay Warmi, una mujer que es así. Ya, también vale las palabras que ustedes están anotando. Siguiente palabra. Inciso C. Es milla y no es milla. Inciso C. Yo dije la respuesta. Muchísimas gracias, Cáncer. No lo he leído, pero muy bien. Achaimilla. ¿A qué nos referimos con imilla? Vamos a empezar por ahí. ¿A qué nos referimos con imilla? Imilla. Imilla, ¿ya? De hecho, a ver, imilla podemos decir a niña, ¿ya? Pero sin embargo, también se puede decir a una mujer que es adolescente, que es una mujer joven. ¿Ya? Señorita, la palabra correcta sería señorita. Este es el significado de esto, podemos atribuir a señorita. Muy bien, entonces, hermosa señorita o señorita agradable. Muy bien, espero que estén anotando. Pasamos a la siguiente. Entonces decimos...
Se nos fue la luz. Persona mala o persona desagradable. ¿Cómo decimos eso? Mientras yo arreglo estas cosas. Este wifi me está haciendo renegar. Mejor lo dejaremos por ahí. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos. Inciso C, por 14. Inciso C, por 27, por 20... Vamos. Comenten. ¿Están seguros que es inciso C? ¿Y por qué dicen que es inciso B algunos? ¿Por qué dicen que es inciso A? Por 54. Muy bien. Perfecto. Entonces, la respuesta ganadora es... inciso C. Ya, la pobreza se nota, ¿no? Ya no tenemos marcador. Ya. Ahora sí. Entonces, persona mala o persona desagradable es Sahraruna. ¿Bien? Pero, ¿qué es Sahrawarni? Comentamos, ¿qué es Sahrawarni? ¿A qué nos referimos con Sahrawarni? Tacaño. No es por tacaño, sino que, ¿saben qué? Les voy a contar una cosa. Dije, a ver, ¿cómo podemos enseñar quechua a mis amigos? Y dije, ya, muy bien, empezaremos el día de hoy. Tiene que ser hoy. Kuna Hinatashuasa, dice. Mujer mala. Bien, está bien, perfecto. Mujer mala, mujer desagradable. ¿Ya? Esa mujer no ve que se va con su marido de otro. Esa mujer, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, no es por tacaño. Pasa que no tenía pensado hacer este live y poder enseñar de esa manera, pero díganme cómo está. ¿Está bien que podamos aprender de esa manera? ¿Cómo más lo podemos hacer? Acepto sugerencias. ¿Ya? El vecino dice. Ya, muy bien. Ahora, inciso B. Cacharuna. ¿A qué nos referimos con cacharuna? ¿Qué es cacharuna? Bonita mujer, buena persona. ¿Qué significa cacique? Dicen. Acá ya saben qué es, ¿no? Y siki es la retaguardia, pues. Cacharuna, buena persona, buena gente. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Espero que estén anotando. Anoten todo lo que estamos aprendiendo ahora. Les va a servir. Pasamos a la siguiente. Somos 500 personas. Uy, mira, somos 500 personas. 500 personas que estamos aprendiendo. Muy bien. Súper. Persona. Vamos. Las personas que saben, tranquilos, ya tranquilos. Dejemos que la gente también pueda participar, ¿ya? Ya los capos están, ¿no? Inciso B dicen, leemos, Hatunruna, Huchuiruna, Huchuiwarmi, popular, por 22, por 23. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Cuál es? Inciso A, inciso B. Inciso B, muy bien. Persona pequeña. Da medio metro, ¿no ve? Ya vamos.
Ganador, inciso B. Entonces, persona pequeña es Huchuiruna. Huchuiruna. Decimos de esa manera. Es la opción D. Manacancho, opción D. Ok, Manacancho, opción D. Hasta C nomás hay. Bien. Ahora sí, pasamos a aprender las otras palabras. Que también hace rato hemos hablado, ¿no ven? ¿Qué es Hatunruna? Hatunruna. Personas que saben quechua, personas quechohablantes, vamos. La tuya por si acaso, dice. No estoy insultando a nadie por si acaso, ¿ya? Hombre grande. Vamos a ir por partes, ¿está bien? Vamos a ir por partes. ¿Qué es Hatun? Hatun, ¿qué es? Persona grande, persona grande, persona grande, muy bien. Está bien, persona grande. Está bien, muy bien, perfecto. Son unos capos, son capísimos ustedes. Persona grande. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Inciso C. Inciso C. No sé. ¿Cómo decimos no sé? ¿Cómo decimos no sé? Ahí estamos. Noche. ¿Qué Estamos onda? aprendiendo quechua. ¿De dónde eres? ¿De Argentina? ¿Vos? Yo soy de Bolivia. Ay, dirá ya he aceptado ya. Mientras vamos resolviendo, vamos también a jugar, ¿ya? No pasa nada. Vamos. Vamos a darle. Te cuento que idioma quechua es aquí de Bolivia y estamos aprendiendo pues jugando con un cuestionario. ¿Cómo se dice en quechua persona pequeña? Exacto. Muy bien. ¿Cómo se dice? Aquí está. La respuesta correcta. Huchiruna. Ah, ok, ok, ok. Exacto. ¿Tú Juchu- alguna vez has escuchado hablar de este idioma? Sí, sí, lo escuché, lo he escuchado. En canciones, ¿verdad? De Carcas, por ejemplo. Juchun Runa. Es así. Exacto, Huchiruna. Hay un Juchun coreano, Runa. te cuento, que se ha emocionado con el quechua, es Albertina, lo ubicas, ¿verdad? Ella le enseñó y anda diciendo wakauma, wakauma y después no sé qué palabras más. Entonces, me ha parecido interesante poder también enseñarlo. Entonces, yo me dedico a eso, mi contenido es justamente de eso. Y pues, enseñando aquí. ¿Tú qué tal? ¿A qué te dedicas? Eh, ah, yo soy policía retirado, asistente jurídico en un estudio jurídico y hago contenido de humor en las redes. Oh, genial, genial. Súper. ¿Has ¿De qué escuchado te- las canciones de Carcas? No, no las escuché. ¿Sabe cómo se le dice acá? Ponerle en Argentina al amigo que le saca a la mujer a otro amigo. ¿Y a cómo se le dice? Buitre. Hace rato Soy estamos aprendiendo. Nosotros podemos decir Sahrawarmi, digamos, una persona que es así, una persona que es malvada, una persona que es desagradable. Ya en quechua malvada. le decimos de esa manera. Acá se le Entonces, dice esta noche es noche de aprender adjetivos calificativos en este idioma, quechua. Y por si acaso estoy aquí con mi coquita. ¿Conoce la coca, no? sí, sí, la coca sí, sí. De hecho, se la consume mucho en lo que es Formosa, todo el norte argentino. Exacto. Sí, sí. Por si acaso yo soy vengo de Villazón, que sería el Lo, norte de Argentina, ¿verdad? Sí, frontera con claro, Argentina. sí. ¿Lo mezclás con bicarbonato o la comes así sola? Sí, 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 es coca machucada, entonces es más dulce así es que Ah, mirá. da pues energías. Bien, copado, bien ahí. Exacto. Che, y ¿Qué ahora tal? que. ¿Tú cantas por si acaso? Si yo canto, sí, algo canto. Sí, sí, canto, soy cantante. Sí. No, qué Hago genial. temas. Qué genial. ¿Y Ya, a ahora ver, qué palabra vas a enseñar? tenemos aquí diferentes palabras, por si acaso para esta noche teníamos 20 palabras. Mientras vamos jugando, voy también anotando la otra palabra. Dale. Y de repente la Aprendí. gente que tú tienes también sabe, ¿no? Y vamos a ver. La Sí, acá siguiente tengo. palabra es... Estamos aprendiendo quechua. Nos está enseñando quechua el muchacho.
¿Cómo decimos a una persona flaco o puede ser flaca? ¿Ya? Eso es, vamos. Vamos respondiendo, vamos respondiendo. Cacha, cacha. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es? A ver qué responde la gente. Tuyu, ¿cómo ¿Cuál es la saben? correcta? Hay gente, mirá que sabe quechua. Sí, ¿En sabe. serio? Es que sí. La verdad es que quechua es pues por todo el mundo, se la sabe. Ah, tengo gente igual de lo que es Salta, Formosa, Bolivia. Y acá tiraron Sí. ya acá ya está la respuesta. Ya, ¿cuál es? ¿Qué dice tu La B, gente? Tuyu, la B. Tuyo. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí Mirá, va, mi gente, ya, hace rato ya, ¿no? Ya pues, tuyo. Se nos fue el marcador. Vamos a anotar con otro color. contame, quechua que es un idioma alternativo de lo que es las tribus de Bolivia y demás, Sí. ¿no? Y un idioma originario de aquí de la zona. De hecho, tenemos varios, pero las que Sí. son más hablados son Aymara, Quechua. Mira. ¿Ya? Bueno, sí, acá Entonces, tenemos, creo que hay eso también. Tuyu, sí. Hola, ¿mm? soy de Bolivia, nación quechua. Tuyu, Sí, tu... claro. Te cuento que mis tíos igual están allá en Argentina, por el lado de Mendoza. ¿Ya? Ah, mira, Entonces, acá dicen Tuyu de Uyu. no, eso no lo digas. Te están diciendo mal. Eso de. Tuyo es una cosa, ahora Uyu es otra cosa. ¿Ya? Que es el compañero de ahí abajo. Que es una mala palabra, ¿no? Sí, 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 es una mala palabra. Qué Bien, vamos gente. a recordar qué es lo que quiere decir cacha. Te va, uy. ¿Qué es lo que quiere decir cacha? A ver, cacha. ¿Qué quiere decir cacha? A ver si la gente de acá. Ah, mira, qué buena onda. No sabía. Exacto. ¿Qué es Acá, cacha? acá ya dijeron. ¿Qué había O sido sea, cacha? yo podría decir entonces, cacha, tuyu. A ver, ¿qué dice en el pizarrón? A ver, no se ve, a ver. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Cacha, tuyu. Ahí está, mira. Cacha, ¿Ya? tuyu. ¿Qué Cacha, significa? decimos a una Acá ya me persona dijeron. que es agradable. ¿Ya? Una Buena, persona claro, que es acá me dijeron bonito, buena. que es bonito, bonita. Sí, sí, acá me dijeron buena. Buena Y flaca, por también ejemplo. puede ser una persona buena, una persona agradable, ¿cierto? Ya estamos avanzando eso. Bueno, cuando vaya por aquellos lados, si veo una chica linda, le voy a decir Cacha tuyu. No, no. Buena flaca. Ah, no, no, no. Si le dices eso, te vas a decir, "Ah, ya. O sea, si decimos en castellano, está bien que digamos a una persona que es, a una mujer, por ejemplo, cacha tuyo, pero no. En castellano podemos decir Estás hermosa re flaca, perro. ¿no? Pero eso significa, pero si le dices eso en quechua, no, nada que ver, ¿ya? Ah, Es como porque si le acá estuvieras sí. diciendo hermosa flaca, pero no, no, eso Si no va la, en quechua. si la mujer es linda, acá en Argentina se le dice estás re perra. Y sí, pero en quechua no, así es que no, no lo digan eso. Claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Ya, muy bien. Ahora, mana y achanicho, ¿qué decimos con eso? ¿A Mana qué y nos referimos con Yachanichu. eso? A ver, chat, ¿qué significa Mana Yachanichu? Yachanichu. Mana y achanicho. Mana y Yachanichu. A ver, los chicos si saben. Mana y Yachanichu. Hola Ya, muy Luisana, bien. ¿cómo estás? Uy, no sé cómo. Ah, no, espera que no saben, ¿eh? Acá no saben, de este lado. A ver, ¿qué es? ¿Qué es Mana y Mana achanicho. y Yachanichu? Yachanichu, ¿sí? Mi gente ya hace rato dice, mucha, nosotros ya, No hace sé, rato ya. dicen acá. Exacto, sí, muy bien. No ¿En sé, serio? exacto, es no sé. Bien, pues, mi Mirá, estimado bien, che. amigo de Argentina, Argentina Manta, por si acaso, para poder responder, pregunta, Maimanta Kanki, la pregunta y la respuesta, Argentina Manta Cani, soy de Argentina, ¿ya? Entonces, nos vamos Mirá, qué con loco, qué buena eso. onda. Hemos aprendido una cosa que es Cacha, pero una persona agradable, Tuyo, que es una persona flaca, y Manaya Chanichu, no sé. Bien, muchísimas gracias, pues, hoy has aprendido algo, por lo menos. Un gustazo, che. Igualmente, Mana y Yachanichu. exacto. Nos vemos, Listo, che. listo, vas por tu cama. Hasta luego. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos, seguimos, seguimos. Nos falta todavía, teníamos 25 preguntas. A ver, vamos.
Vamos con un color. Y el color que queremos saber es... ¡Vamos! Ya, ahora sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las personas que saben, tranquilos, tranquilos, no se emocionen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Inciso B por 13. Inciso B, muy bien. Inciso B. Inciso B, perfecto. Muy bien. Muy bien, Munasja Runamasikuna. El inciso ganador es... Inciso B. Inciso B. Es el ganador. Entonces, ¿cómo pronunciamos esto? Homer. Homer. Decimos Homer. Color verde. Homer. Color verde es Homer. Vamos a aprender ahora las otras palabras. Que ya hace rato lo decían, ¿verdad? ¿Cómo es? Perdón. Ampas, ¿qué color es? Sachirini, Mainaya, Gualeyachu. Wilfito ya. Y Mainaya, Gualeyachu. Azul, muy bien, perfecto. Inciso C. Vamos anotando. Tenemos la opción correcta y además de eso vamos a aprender las otras opciones. ¿Ya? Amarillo, muy bien, amarillo. Ya son capísimos, en serio. Aprende rápido. Vamos a terminar rápido la clase. Pasamos a la siguiente pregunta. Ojo. Y lo que queremos saber es... Vamos, comenzamos. TikTok, TikTok, TikTok. ¿Cómo se dice blanco? Yura, hace rato ya lo hemos dicho. TikTok, TikTok, TikTok. ¿Cuál es la opción correcta? Inciso A, por 15, por 16, por 18, por 20, por 21. Inciso A, inciso A. Muy bien. Entonces el ganador es... Inciso A. Qué capos que son. Realmente son buenísimos. Entonces decimos árbol grande y vamos a ir por partes, ¿ya? Para las personas que recién están entrando, Hatun nos referimos a algo que es grande, alto, sinónimo de esa palabra. Sacha nos referimos a árbol. Muy fácil, dice. Sí, está bien, yo sé que es muy fácil, porque estamos empezando. Esta noche es noche para poder aprender adjetivos calificativos, ¿ya? Ya luego, otras noches, ¿quién nos está invitando? No, no vamos a hacer tarea porque ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir, mi gente. Ya, entonces, árbol grande decimos Hatun Sacha. A ver. Ahora, inciso B. ¿Cuál es el significado del inciso B? ¿Hasta qué hora la clase? Dice. Vamos a estar hasta las 11:30 máximo. Mañana o pasado comenzamos más temprano, ¿está bien? Entonces, por las noches hacemos este tipo de actividades. Mañana vamos a aprender, por ejemplo, no sé, de adverbios de tiempo, no sé, ya voy a ver de qué aprender. Pero igual, vamos a tener la misma dinámica para poder aprender. Árbol pequeño, muy bien. Inciso C. Inciso C. ¿Desde qué hora?
Hora de Bolivia, a partir de las 9. ¿Ya? A partir de las 9. Laguna Grande, perfecto. ¿Cuál es el nombre, de Cochabamba? ¿Cómo se le dice a Cochabamba? Las personas que son de Bolivia. ¿Cómo se dice Cochabamba en quechua? Las personas que son de Bolivia. Grande Barba, dice. Hatunzunca sería eso. Ya está, ya. Pero tiene otra palabra que es Cochapampa le dicen, ¿no ven? Mayapipis, Cochabamba, muy bien, perfecto. Cambiamos de palabra. Ahora vamos a aprender sobre la comida, ¿está bien? ¿Cómo calificamos a la comida? Tenemos muchas cosas que aprender aquí. ¿Qué color es? Vayan anotando eso. Dulce. ¿Cuál es la opción correcta? Dulce. Vamos anotando. Inciso B por 11, por 13, por 14, por 15, por 22. Sigue corriendo. 10 por 17. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos con inciso B. Entonces, dulce es miski. Pero, ¿qué más podemos decir con miski? ¿Qué más puede ser? Dulce, rico, delicioso. ¿Qué otra palabra? No nos referimos a ese tipo de delicioso que ustedes están pensando. Bueno, también, ¿no? Pero estamos hablando de comida, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora, inciso A. Ya sabemos que es dulce. Inciso A. ¿Qué es inciso A? ¿Qué es inciso A? Inciso A, picante. Muy bien. Picante. Muy bien. Inciso C. Inciso C. ¿Qué es inciso C? Ya, muy bien. Sí, saben. Perfecto. Entonces, las personas que no saben, vayan anotando eso. Y decimos algo que no tiene sabor, algo que está sin sal. ¿Ya? Muy bien. Tenemos 2 preguntas más y terminamos. 2 preguntas más y terminamos. Oh. ¡Listo! ¡Vamos! ¿Cuál es la opción correcta? Inciso A, Aicha. Inciso B, Yahua. Inciso C, Mikuna. Popular, por 16, por 17, por 18. ¿Cuáles? Vamos comentando. Inciso C, muy bien. Por más que estés dudando, a comentar, vamos, comente. Así aprendemos. Inciso C, muy bien. Entonces, la respuesta correcta es inciso C. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Aicha? Por 67, muy bien.
Son unos capísimos. Pero mira, estamos como casi 400 personas y solamente comentan unos 60. Vamos, vamos, comenten. Aicha, carne, muy bien. Muy bien, perfecto. Ya sabemos también qué es Aicha. Las personas que están aprendiendo quechua, vayan anotando, tengan un librito, algo para que se puedan anotar. Y entonces para las siguientes vamos a seguir también practicando con esas palabras. Mañana ya voy a ver qué es lo que practicamos. Esta noche es noche para poder aprender adjetivos calificativos quechua. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Pues jugando a lo divertido, ¿verdad? Luego también vamos a aprender con canciones. Bien, ¿qué es yahua? ¿Cómo lo escribimos también? Escribimos, a ver, ¿dónde puedo escribir? Yahua, así, ¿no ve? Pero en realidad la escritura es así. Muy bien, pasamos a la siguiente. Uno más y terminamos, mi gente.